Ahí está, empezaste a grabar. Listo. ¿Sí siguen viendo mi presentación? Sí, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, muchas gracias. Entonces, fíjense que en las líneas rojas estoy representando este fluido. Y hay algo muy importante también que está pasando ahorita, que es esto que ven aquí, esto lo voy a señalar con esta flechita amarilla. Esta línea negra que ven aquí es la pared. Es la pared. Fíjense que la pared está inclinada, no está no está en horizontal, ni tampoco está totalmente en vertical. Lo que está pasando aquí es que está inclinada con un cierto ángulo, beta. Es lo que nos indica. Es la importancia de este problema, que aquí tenemos un cierto ángulo de inclinación. Y de hecho aquí nos ponen que aquí es la dirección de la gravedad. Ahora, ya que vimos este sistema, que está fluyendo este fluido sobre la pared, también tenemos que darnos cuenta de algo. Fíjense que esta línea que está aquí, que la voy a volver a... Ah, no, pero aquí tengo una herramienta. Esta línea que está aquí, la voy a poner de color azul. Esta. ¿Qué significa eso? Ah, pues que esto es la interfase con esto es la interfase. Vamos a ponerla aquí, interfase con el gas. Porque podemos saber que el gas también es un fluido, ¿no? El aire también es un fluido, con ciertas propiedades de número de Reynolds y todas esas cuestiones que vimos en la introducción del curso. Entonces, aquí está pasando algo, que aquí está un fluido, pongamos fluido F1, por así decirle. Aquí está el fluido F1 y aquí afuera está el fluido F2. El fluido F1 tiene una viscosidad, el fluido F2 tiene otra viscosidad. El fluido F1 tiene una densidad, el fluido F2 tiene otra densidad. ¿Y qué es lo único que nos separa al fluido F1 y al fluido F2? Esta línea azul, que yo le he denominado la interfase. La interfase. Sin embargo, como el gas tiene una viscosidad en centipoas me parece que es de 0.001, pues se va a menospreciar esta interfase. Si bien también podemos tener otra cosa que no sea gas, es ahí donde sí le vamos a poner énfasis, porque la viscosidad pues ya es algo significativa, ¿no? Ya no es de 0.01, ya tiene una significancia, una importancia, una relevancia a la hora de interactuar con este fluido. ¿Por qué? Porque si este fluido quisiera seguir avanzando, es con color rojo. Si este fluido quisiera seguir avanzando, se va a encontrar con el fluido de aquí arriba. ¿Y qué va a hacer? Como este tiene una viscosidad diferente, una mu diferente, y este tiene una viscosidad diferente, lo que va a pasar es que quien tenga más viscosidad va a ser el que va a oponer más resistencia. Supongamos que en este caso, digamos que el fluido F2 tenga mucha viscosidad, o sea muy viscoso. ¿Qué va a pasar? Que nuestro fluido F1 va a tener muchos problemas para poder recorrer o seguir avanzando, seguir fluyendo. Entonces va a tener muchos problemas para seguir fluyendo. Sin embargo, el fluido F2 va a seguir su flujo, pero como tiene una viscosidad muy grande o significativa, por así decirlo, pues va a seguir su cauce conforme la viscosidad se lo permita, ¿no? Entonces, es por eso que se tiene esta cuestión de analizar la interfaz con otro fluido. Sin embargo, para ese sistema en particular, y mejor dicho, para muchos casos en los CTS, pues no se les pone otra problemota con otra interfase. Solamente es una interfase con un gas, pero siempre se desprecia. Entonces, vamos a poner aquí.
Mm, vamos a tomar otra vez ese sistema y vamos a movernos. Bueno, ahora hasta acá. Listo. Ya habiendo dicho eso, vamos a... ¿A dónde quedó mi sistema? Se supone que... Control C. Está, ahora sí. Bueno, antes de realizar un problema de fenómenos de transporte, en este caso de cantidad de movimiento, siempre se siguen los siguientes pasos. Primer paso es se, ¿cómo le podemos decir? Se crean condiciones, restricciones, no, condiciones o restricciones, por así decirlo, condiciones o restricciones del sistema en particular. El segundo paso que hay que hacer, una vez que tú ya creas las condiciones o restricciones del sistema en particular, lo segundo que hay que hacer es crear un elemento de volumen de control. Como lo explicamos en la clase pasada, este elemento de volumen de control pues es una parte de todo ese sistema que ustedes están viendo aquí en esta imagen. Voy a tomar una pequeña parte, casi diferencial. Y a partir de ese elemento de volumen de control se hacen los balances. Que ese es el tercer paso, ¿no? Ya que creaste tu elemento de volumen de control, creas el balance de momentum. Que entre paréntesis vamos a darnos cuenta que es un balance de fuerzas, ¿no? Solo va a ser puro Newton más Newton más Newton más Newton. Puras unidades de Newton sumadas. Va a ser un balance solamente de fuerzas. Ya que una vez que creamos el balance de fuerzas, hasta aquí se acabó el... pues nada, el último paso es encontrar, bueno, simplificar y encontrar el perfil de velocidades. Perfil de velocidades. Y ya, hasta aquí se acabó lo que es realmente lo que importa en la materia, ¿no? De fundamentos de fenómenos de transporte, solamente acaba en estos cuatro pasos. Ya después de que te piden el Reynolds, de que te piden la velocidad media o la velocidad máxima, o que te piden el perfil de corte, de esfuerzo de corte, perdón. Todas esas cuestiones, también el flujo másico, el flujo volumétrico, todas esas cuestiones, pues al final y al cabo son formulazos, ¿no? Yo creo que después de hacer varios ejercicios, pues ya te aprendes las ecuaciones. Bueno, en mi caso, ¿no? Yo me las aprendí así, haciendo ejercicios y anotándolas a cada rato. Pues me aprendí esos formulazos de cómo se calcula el Reynolds, el flujo volumétrico, el flujo másico. Pero lo que realmente importa, y muchos maestros lo dicen, solamente son estos cuatro pasos. Ellos van a ver si sabes cuáles son las condiciones y restricciones de tu sistema en particular, van a ver si sabes crear un elemento de volumen de control, también les va a importar cómo creas un balance de momento, de energía o de materia, y se van a dar cuenta si sabes simplificar y encontrar el perfil de velocidades, que al final esto solamente es álgebra, ¿no? Es álgebra y cálculo con básicos, con lo más básico de ecuaciones diferenciales aplicadas. Eso nada más lleva. No hay más complejidad en esto de los fenómenos de transporte. Vamos a ponerlo en blanco. A ver, vamos a ponerlo en blanco. Pues ya está. Pasó aquí. Entonces, ahorita vamos a checar condiciones y restricciones. Pero, de manera general, es lo que ustedes siempre van a hacer cuando se enfrenten a un problema de fenómenos de transporte. En esta materia, ¿no? En esta materia en particular, porque
Ya si quieres detallarlo y ver el sistema en régimen transitorio y todo, ya debe de ser más detallado. Ya van a existir más pasos. Pero en este caso, como son fundamentos, solamente me importa que hagas estos 4 pasos en cada uno de los problemas que se te vayan a presentar o que yo te vaya a presentar, ¿no? Entonces, para iniciar, vamos a ponerle aquí resolviendo. Resolviendo. Entonces, el primer paso decía que vamos a crear condiciones y restricciones del sistema. En particular, vamos a ver condiciones y restricciones. ¿Cómo va? ¿Cómo es esto de condiciones y restricciones? Bueno, vamos a enumerarlas. Primera condición que nos vamos a encontrar. Vamos a ponerle que este sistema lo vamos a analizar bajo la hipótesis del medio continuo de entrada. ¿Qué es la hipótesis del medio continuo? La hipótesis del medio continuo afirma que, por ejemplo, todos nosotros ya sabemos que la materia se compone por un átomo que está constituido de protones, neutrones, bla, 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 bla. Todo ese tipo de cosas. Y electrones, ¿no? Que orbitan a su alrededor. En este caso, pues imaginemos que aquí está un electrón, así, es un electrón. Y aquí está nuestro núcleo, ¿no? Que al final es esto, aquí está el núcleo. Y esto lo estamos viendo de manera de manera microscópica. Cuando pasamos a lo macro, supongamos que esto es un átomo de madera, por así decirlo, ¿no? Estoy jugando, pero estoy inventando, pero si lo pasamos a lo macro, pues aquí vemos tu pequeña tabla de madera, y si pasamos a lo micro, pues vamos a ver los átomos de esta madera, ¿no? ¿Qué es lo que habla la hipótesis del medio continuo de región fija o punto fijo? Que dice que vamos a analizarlo de tal manera que haya una continuidad de materia. En todo lo largo de tu sistema va a haber una continuidad de materia. Porque, ¿qué pasa? Si yo quiero analizar microscópicamente, digo, quiero analizar esta parte que está aquí. Por ejemplo, voy a ponerlo de color rojo. Quiero analizar esta parte. Supónganse que este es su ojo y están viendo esto. Y quieren analizar esta parte. Pero ¿qué crees? Que en esta parte que está aquí en este círculo, pues hay vacío. Hay vacío. Ahí no hay propiedades. Bueno, pues quiero analizar esta parte, ¿no? Pues ¿qué crees? Que también aquí hay un vacío. Hay otro vacío. Y dices, chinga, pues, ¿cómo le hago, no? En varias partes, pues como hay vacío, no tengo propiedades alguna. Hasta que le atinas y le dices, pues quiero analizar esta parte, ¿no? Pues en esta parte están los protones. Protones. Pues ya tienes algo que analizar. Sin embargo, muchas veces en lo que son los sistemas, pues vamos a tener otras cosas, ¿no? O sea, vamos a tener aquí, puede ser que en toda tu madera, aquí esté un clavo. Y el clavo tiene diferentes propiedades. Ese clavo que está hecho de un metal o de una aleación, vaya, de lo que esté hecho ese clavo, va a tener diferentes propiedades, a la madera. Madera. No sé si estén de acuerdo en eso. Ustedes están analizando la madera y en ese análisis que ustedes están haciendo, pues puede haber un clavo, puede haber, no sé, una pintura regada en su madera, que pueden afectar al análisis por completo de lo que es su sistema. Entonces, la hipótesis del medio continuo dice, no me interesa si haya clavos, si haya madera, si haya pintura regada ahí. No me interesa nada lo que exista ahí en esa madera o de qué aleación esté hecha esa madera, por así decirlo en esas palabras tan burdas. Yo lo voy a tomar que todo el medio
va a estar constituido de pura madera. Y con esa palabra, pura madera. Entonces, en este caso, en el sistema, todo lo vamos a estar constituido del puro fluido. Solamente va a existir puro fluido continuamente en todo el sistema. Eso es lo que habla la hipótesis del medio continuo. Y muchas veces es importante recalcarlo cuando estás haciendo una consideración y restricción. De hecho, es la hipótesis más importante porque si no, no puedes avanzar. Entonces, ya vimos lo que es la hipótesis del medio continuo. Segunda, ¿qué otra cosa identifica o tiene la esencia de mi sistema? Pues podemos decir que al principio dijimos que estado, vamos a analizarlo, análisis en estado estacionario. Pero yo le pongo entre paréntesis, por el momento, transitorio. Ya cuando sea el momento específico, yo ahí le digo al lector, en este momento voy a analizarlo todo en estado estacionario, y es ahí donde, bueno, justamente cuando ya van a empezar las ecuaciones, es ahí donde le digo, vamos a analizarlo todo en estado estacionario, y ya es ahí donde el lector dice, bueno, a partir de aquí ya es estado estacionario. Ya verán por qué. Aquí me falta una análisis en estado estacionario. Tercera cosa que hay que analizar. ¿Qué otra cosa podemos analizar? En este caso, la velocidad del fluido es la velocidad del fluido que aquí está representado en este dibujo, ¿cómo le podemos decir? En este esquema, es esta. Esa es la velocidad del fluido. Y la velocidad, como es un vector, te está diciendo que la velocidad va en dirección z. De hecho, fíjense, y es algo muy importante que a veces no tomamos en cuenta cada vez que hacemos un examen. Siempre debemos ubicar nuestro eje de referencias que nos hayan dado. En este caso, aquí está nuestro eje de referencia. Eje. ¿Y qué dice nuestro eje de referencia? Que tenemos esto. Perdón, es al revés. Va en dirección Z, el fluido va en dirección Z y la dirección de transporte va en X. Entonces vamos a tener un tau de IJ, que esto va a ser igual a un tau, que era la I. La I representaba la dirección de transporte, que en este caso es X. Y la J representaba la dirección de la velocidad, que en este caso es Z. Entonces, esta va a ser nuestra tau que vamos a estar manejando. Y es muy importante saberlo. La otra vez decíamos, ¿cómo es que yo sé cuál es la dirección de transporte, no? Sencillo. ¿Qué se están dando cuenta aquí? Algo muy importante. Esta línea es que a esta línea perpendicular, ¿no? Perpendicular. Perpendicular. No sé, no estaba pensando tiempo. Es perpendicular, o sea, forma un ángulo de 90 grados. Entonces, mi dirección de transporte siempre va a ser perpendicular a la dirección de la velocidad. Con esas palabras lo definimos. ¿Cómo es que yo sé qué eje voy a escoger como dirección de transporte? Pues vas a escoger el eje que sea perpendicular a tu dirección de velocidad. En este caso, la dirección de mi velocidad es z. Por lo tanto, voy a escoger la perpendicular a esta dirección de velocidad, que en este caso es x. Entonces, así lo definimos. Y así vamos a utilizar esta tau. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Y ahora, decimos que la velocidad depende del tiempo. Sí, exactamente sí depende del tiempo. Porque estoy diciendo que... aquí me falló, estacionario. Estamos viendo que lo voy a analizar de un modo transitorio, pero lo que más me va a interesar es que la velocidad va a depender de la posición, en la posición de la longitud, perdón, la posición de X, perdón.
en la posición del X, o sea, el espesor de la película, el espesor, que en este caso está representando con delta, esta delta que está aquí. Esta delta que está aquí es el espesor de todo de esta película, de este fluido, fluido. Tiene un espesor delta, tiene una longitud L, Aquí están nuestras coordenadas. Se supone que esto también tiene que, como no está, como está en dos dimensiones, se supone que aquí también va a tener, por así decirlo, fíjense cómo ya estamos haciendo de manera tridimensional esto, y esto va a tener una longitud, un ancho, mejor dicho, W, que es en weight, de manera estadounidense, ¿no? En inglés. Y ya vamos bueno, ahorita ya no sé si se están dando cuenta que ya estaba en un modelado 3D, ¿no? Por esta simple línea que le acabo de hacer. Entonces tenemos un fluido con un espesor delta, con una longitud L y un ancho W. Tenemos nuestro eje de referencia y en este caso la velocidad va a ir variando en lo que es el ancho, perdón, el espesor del fluido. ¿Por qué? ¿Por qué? Fíjense que cuando aquí está empezando el fluido a descender, el fluido va a, va a tener más dificultades de poder avanzar. ¿Por qué? Porque aquí está la pared. Y muchas veces se les llama a estos condiciones de frontera o límites de frontera. En esta condición de frontera, la velocidad en z va a ser igual a cero, porque va a tener que ejercer mucha, pero mucha fuerza y a veces no es la fuerza suficiente para poder fluir. Entonces, prácticamente, esta primera capa se queda estancada y la segunda le dice, quítate que ahí te voy, y esta sí sigue fluyendo. Pero le dice, no, mano, tú estás muy lenta. Y llega otra capa de fluido y se sigue moviendo. Y le dice, no, tú estás más lenta. Y se sigue fluyendo más rápido, y más rápido, y más rápido, y más rápido va fluyendo el fluido conforme van, se van superponiendo o se van encimando las capas de fluido, por así decirlo. Hasta que llega en un punto donde podemos decir que en este punto específico, la velocidad en z, que a veces en cálculo cuando tú querías encontrar una propiedad máxima en lo que era una ecuación, pues decías que el gradiente, o en este caso la razón de cambio, la igualabas a cero. Querías encontrar la velocidad máxima o querías encontrar la propiedad máxima en una ecuación, lo que tú hacías era que la razón de cambio, o en este caso la derivada, la igualabas a cero. Eso es lo que hacías en cálculo diferencial integral de segundo semestre. Y una vez que hacías eso, ya podías encontrar cuál era el valor máximo de esa propiedad. En este caso se hace lo mismo. Para saber el valor máximo de esta propiedad, pues se le deriva con respecto a x. ¿Por qué a x? Porque está variando con respecto a la posición en x, con respecto a nuestro eje, ¿no? Que en este caso varía con respecto al espesor de este fluido. Entonces varía la velocidad con respecto al espesor del fluido. Y ya quedando muy claro esto, entonces podemos definir que la velocidad va a ser dependiente de lo que es la posición en el eje X. Pero también hay otra cosa muy importante que ver, que es nuestra cuarta condición, que en X, la velocidad en X va a tener una propiedad. Pero sin embargo, la velocidad en Z no va a tener ninguna propiedad porque la velocidad no está moviéndose en Z. O sea, sí va hacia Z, o sea, va descendiendo el fluido, pero no tiene alguna relevancia. Por ejemplo, la velocidad, vamos a borrar todo esto. ¿Alguien quiere entrar? Creo que sí. Ahí está. Vamos a borrar de nuevo esto para punto garabato aquí. ¿A qué se refiere esto? Que la velocidad en este punto, en específico que yo le estoy mencionando aquí, con respecto que depende de la posición en X, del eje X, va a ser la misma
esta va a ser la misma que esta. Si pongo aquí otra velocidad z, va a ser la misma velocidad. Y si la pongo aquí, misma velocidad. Fíjense que nada más lo estoy poniendo aquí en esta frontera, ¿eh? Si yo pongo la velocidad z aquí, aquí esta silla es diferente. ¿Por qué? Porque dijimos que varía con respecto a la posición del eje X. Entonces aquí ya sí está variando. Pero como todas las puse casi en el, bueno, más o menos a tanteo las puse en la misma posición, ahí nos damos cuenta que las velocidades van a ser las mismas. Esta tiene el mismo valor numérico que esta tiene el mismo valor numérico que esta, y esta tiene el mismo valor numérico que esta. Entonces podemos decir que no varía con respecto a la longitud, que en este caso es la longitud L. Entonces no va a variar. Entonces la velocidad z va a ser igual a cero en ese punto, ¿no? Y le ponemos así, velocidad z igual a cero, porque no va a tener alguna implicación en lo que es la modificación de la velocidad. Por eso se le pone que no, por eso se le pone el cero como que no, pues no, da igual, ¿no? No, no importa. Velocidad z es igual a cero. La velocidad en y, va a importar que mi velocidad esté por acá arriba, por acá arriba, por acá arriba, por acá arriba. Por ejemplo, y está de este lado, ¿sí? Va a variar si mi velocidad está aquí, o aquí, o aquí, o aquí. Pues tampoco, porque definimos que realmente solamente va a importar en el eje X. No sé qué pasó. Solamente va a importar en el eje X. Entonces vamos a ponerle igual a cero. Ahora vamos a poner 6, perdón. No, 5. Nuestra quinta condición, perdón. Nuestra quinta condición va a ser algo muy importante. En termodinámica se nos ha enseñado que todos los sistemas tienen propiedades. Y estas propiedades se les puede llamar propiedades de estado. En este caso, también se les puede denominar nuestro sistema isotérmico, sistema isobárico, sistema politrópico. En este caso, le ponemos sistema isotrópico. ¿Qué significa? Que todo se mantiene constante. En este caso, la viscosidad es igual a una constante. La viscosidad va a ser constante en todo el fluido. En todo el fluido va a ser constante. En cualquier punto que tú te pares, todo, en cualquier punto, la viscosidad va a ser la misma, no va a cambiar. Eso significa un sistema isotrópico. La viscosidad va a ser constante. También, ¿qué otra cosa va a ser constante? Como es un fluido, todos los fluidos tienen una densidad, ¿no? Una ρ. Ah, pues también va a ser constante la densidad. Entonces también lo ponemos. Densidad igual a constante. Entonces la densidad va a ser igual a constante. ¿Qué otra cosa también podría variar de sus propiedades de un fluido? Que en este caso, como lo queremos realizar todo en estacionario, lo debemos también de detallar, ¿no? Por ejemplo, en este caso la viscosidad ya está, la densidad ya está. ¿Qué otra cosa, qué otra propiedad del fluido puede variar? Estoy pensando, la presión no, la presión va a ir cambiando con respecto a la longitud. Entonces, por el momento, digamos que la viscosidad y la densidad van a ser constantes. Y también vamos a ponerlo, aquí vamos a poner de este lado. Lo digo de esa manera porque ahorita no tengo una hoja donde esté, o sea, esto no es que ya lo haya hecho, ya nada más lo estoy haciendo copy-paste, sino que también lo estoy analizando junto con ustedes. En este caso, la sexta condición, es decir, el transporte unidireccional. ¿Por qué unidireccional? Porque nos estamos dando cuenta que el transporte solamente se lleva en el eje X, en el eje X. O sea que, de hecho, muchas veces hasta en los exámenes ya te lo dan, ¿no? Te ponen así esta media luna y te ponen esto.
estas flechas. ¿Qué significan estas flechas? Estas flechas significan el perfil de velocidades. Como tenemos una inclinación y como sabemos obviamente por lógica que si aquí ponemos agua, va a ir fluyendo hasta descender de esta manera, pues por lógica pues ponemos las flechas de esta manera, ¿no? Hacia abajo. Y los encerramos en una media luna. Y esta se les llama el perfil de velocidades. Sin embargo, también se acostumbra a poner lo que es el perfil de esfuerzo de corte. Que en este caso, cuando estás junto con la pared, el perfil del perfil de esfuerzo de corte es máximo. Como decíamos que una propiedad era máxima, pues tau de xz con respecto a x. Aquí es máximo. Y aquí se genera otra línea y otra línea y otra línea. Y fíjate, date cuenta que conforme vamos llegando a lo que es al punto más alto de lo que es el fluido, nos damos cuenta que aquí ya va a haber un mínimo de esfuerzo de corte. ¿Por qué? Porque en este lado ya la velocidad con respecto a x va a ser igual a 0, o sea, va a ser máxima. Entonces fíjate los casos contrarios, mientras aquí la velocidad es máxima en el punto más alto del fluido, en la pared la velocidad va a ser 0. La velocidad va a ser 0. Sin embargo, el esfuerzo de corte va a ser máximo, porque tu fluido le va a costar un chingo, pero un chingo, poder fluir sobre esa pared. Entonces va a tener que ayudarse y encimarse, vaya la redundancia, encima de sus capas. Va a tener que encimarse una sobre otra para así poder fluir o crear un flujo. Entonces, el transporte es unidireccional. ¿Por qué? Porque en este caso va solamente en el eje, con respecto al eje X. En este caso aquí lo vemos con el perfil de esfuerzo de corte. Este se llama perfil de esfuerzo de corte. ¿Cómo lo identificamos? Esto ya no es una media luna, solamente es una línea diagonal que tiene atrás, por así decirlo, unas flechas. Y se le llama perfil de esfuerzo de corte. Ahí se le llama perfil de esfuerzo de corte. Entonces ya vimos otra condición, que el transporte es unidireccional. ¿Qué otra cosa también tenemos que ver? Que va a haber una acumulación de cantidad de momentum o cantidad de movimiento. Sin embargo, pues ahorita no lo voy a poner en estas condiciones y restricciones. Ya tenemos que el transporte es unidireccional, sistema isotrópico, hacia dónde se está moviendo, estado estacionario, hipótesis de medio continuo. Y por el momento sería todo. Serían todas tus condiciones que vas a plantear con respecto a este problema, ¿no? Hipótesis del medio continuo para poder analizarlo y hacer un balance. Estado estacionario, pero yo lo voy a analizar todo en régimen transitorio. Ya hablamos de que la velocidad depende de la posición en X, en este caso el espesor de la película, que está denominado con delta. Ah, ya me acordé. 5, 7. La presión. ¿Cómo varía la presión? Ah, pues la presión va a variar, sí, va a ir cambiando con respecto a la longitud. Porque no es lo mismo, perdón, es igual a la presión en función de la longitud. Sí, porque no es lo mismo, voy a volver a borrar esto. Y fíjense que no es lo mismo mi presión en este punto, a mi presión en este punto. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque la presión se define como la densidad, la gravedad por altura. Entonces, si ponemos aquí un eje de referencia, y aquí es de 0 metros, 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, pues obviamente nos vamos dando cuenta que pues aquí va variando la altura, ¿no? Entonces, pues sí va a ir cambiando, pero ¿con qué? Con respecto a la longitud. Entonces, la presión va
estar en función de la longitud, densidad, gravedad y longitud. En este caso, si estamos hablando que tengo un metro, pues aquí le pongo un metro, lo sustituyo por un metro, el valor numérico. Que 2 metros, pues 2 metros, 3 metros, 3 metros. Entonces, sí va variando en función de la longitud. Es lo que nos dice también esta condición. Entonces, ya ahorita te acabas de dar cuenta que sí había otra condición, la presión. La fuerza externa, en este caso que ya me estoy dando cuenta que también aquí hay otra condición, que hablábamos de este ángulo de inclinación que tiene esta pared, pues se va a tomar de esta forma, ¿no? 5, 6, 7, 8, nuestra octava condición, que nos dice que vamos a multiplicarlo como la segunda ley de Newton, que dice que masa por la aceleración, pero en este caso va a ser la masa por la gravedad, por el coseno del ángulo, en este caso el ángulo beta, ¿no? En este caso el ángulo beta. ¿Por qué es por el coseno del ángulo? Pues en mecánica clásica, que eso fue en primer semestre, nos hablaban me parece, no sé si era un producto vectorial. Sí, me parece que sí es un producto vectorial, recuerdo, que es que tú multiplicas la magnitud del vector por su cantidad de movimiento, que en este caso ya sabemos que la cantidad de movimiento es la masa por la velocidad o la aceleración de cualquier objeto. Y en ese, al multiplicar esas dos magnitudes, que es vamos a multiplicar esas dos magnitudes y también vamos a ver con qué referencia va a estar multiplicándose estos dos vectores para que tenga una resultante, ¿no? Que en este caso es el coseno, sale por una identidades trigonométricas, sale lo que es el coseno del ángulo beta, ¿no? En este caso, si el coseno del ángulo beta fuera 0, pues nada más es 1 y ya, se acabó. Y en este caso, pues nada más como todo este análisis se va a llevar a cabo de manera mm, no numérica, o sea que no le vamos a meter valores numéricos, pues nada más lo vamos a dejar expresado todo en términos de literales o de letras. Pero es importante mencionarlo, ¿no? Que la masa por la aceleración va a ser igual a la masa por la gravedad por el coseno coseno de beta, que en este caso va a ser coseno de beta, va a ser la inclinación que tenga tu sistema. Si tu sistema está inclinado a un ángulo beta, pues ahí le pones el ángulo. Si no tiene inclinación, pues ahí le pones de 0 grados. Si está en vertical, le pones de 180. Por ejemplo, si está así, pues el ángulo va a ser de 180 grados. Si está horizontal, pues va a ser de 0 grados. Entonces, este ángulo va a ser el ángulo beta. Y tú se lo vas a poner en el coseno, ¿no? Dentro del argumento del coseno. De esta forma. Les repito, todos estos conocimientos son de mecánica clásica, entonces es importante que le echen una ojeadita ahí para que se den cuenta de cómo sale esto, ¿no? Pero con que ustedes nada más recuerden que eso es masa por gravedad por coseno de beta, más que suficiente, ¿eh? No es tan necesario. Y bueno, hasta aquí ya serían todas las condiciones y restricciones, que es nuestro primer paso. No sé si alguien tenga una duda, que algo no hayan entendido. ¿Todo bien, chicos? ¿Nadie tiene dudas? Hasta el momento no. Bueno, ahora, ya creamos las condiciones y las restricciones. Vamos a pasar con nuestro segundo punto, que es crear un elemento de volumen de control. Vamos a tomar esta imagen de nuevo. Vamos a tomarla, vamos a bajar rápidamente porque creo que ya me extendí un poco. ¿Cómo se toma un elemento de volumen control? Vamos a ver. ¿Cómo tomar un elemento de volumen de control? O muchas veces se les llama envolvente, ¿no? Una envolvente apropiada. De hecho, eso viene en los exámenes, que te dice, escoge una envolvente apropiada y a partir
partir de esa envolvente apropiada, crea un balance de materia o un balance de momento. De esa manera te lo pone. Elemento o volumen de control o envolvente apropiada. ¿Cómo se toma? Muy, muy sencillo. Lo que vamos a hacer es tomamos una pequeña porción del sistema, en este caso, esta pequeña porción del sistema, la vamos a tomar y vamos a hacer un corte perpendicular, o sea, de todo ese sistema, fíjense que de todo ese sistema, para que podamos lograr tomar esa pequeña porción de este sistema, lo que vamos a hacer un corte perpendicular. ¿Perpendicular con respecto a quién? Pues con respecto a la velocidad, en este caso que es la dirección de la velocidad. Vamos a hacer un corte perpendicular. Esto significa que esto se va a partir en dos y va a quedar de esta manera. Fíjense cómo va a quedar. Vamos a ponerlo de esta manera. Pero aquí tengo una herramienta. Sí, 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 sí. En este caso, fíjense que aquí ya tengo un espesor delta X. Otra vez, ¿cuáles son nuestros ejes de referencia? Nuestros ejes de referencia son X y este Z. XZ. Entonces, este va a ser mi elemento de volumen de control. Ya que lo partiste a la mitad, únicamente, donde está la dirección de la dirección de transporte, en este caso recuerden que tau es XZ, que en este caso esto es la dirección de transporte, y esta es la dirección de la velocidad, ¿no? Dirección de la velocidad, Entonces, una vez que cortes, este espesor va a ser parte de lo que es la dirección de transporte. Y ya lo vas a ver por qué ahorita en un balance de momentum. Entonces, tenemos este elemento de volumen de control con un espesor delta X, ya no es un espesor total, y las demás longitudes que están con referencia a este eje de coordenadas se van a mantener igual. O sea, ¿a qué me refiero? Que tenemos este espesor, tenemos una longitud L, en este caso así, esto va a ser una longitud L, y va a ser con un ancho W. O sea, ¿te das cuenta que esos no se modificaron? El único que se modificó fue el espesor. Y muchas veces, o mejor dicho, en la mayoría de las veces de los elementos de volumen de control, solamente lo único que se pone como un gradiente es el espesor. Porque recuerda que en este caso, arriba el espesor era delta, y ahora pasó de ser delta a ser una variación tal vez pequeña, ¿no? Que imagínate que ese delta sea de, pues, es que 5 metros es mucho. Imagínate que ese delta sea de 1 metro, por así decirlo. Esto era el espesor de ese fluido, 1 metro. Pero ahora, como ya lo puse como un delta X, pues va a ser de 0.1 metros, por así decirlo. Fíjate cómo ya descendió. Ya es algo muy pequeño, porque estoy tomando un elemento muy pequeño, un volumen de control para hacer los balances. Ahora, ya que tomamos este elemento de volumen de control, vamos a hacer lo siguiente. Voy a borrar. Recuerda que esto es W y esto es L. Deja borro de esta manera. También el eje de referencia. Entonces, vamos a hacerlo de esta manera. Aquí era mi longitud L. Pero esta longitud L va de Z igual a 0 a Z igual a L. Ahorita vamos a ver por qué. Esto que están viendo aquí va desde X igual a 0 hasta X, que va a ser
un x más delta de x. Aquí empieza a confundirse en la situación, ¿no? Pero ahorita vamos a ver cómo es esto. Y aquí va a ser de una y igual a 0 a una y igual a el ancho total. ¿Qué acabo de hacer? Lo que acabo de hacer es definir que mis propiedades, en este caso como mi eje de referencia es x y z, pues aquí todo z se está moviendo de este lado. Entonces digo, si z comienza desde este punto de mi volumen de control y termina hasta este punto, hasta esta esquina de mi volumen de control, pues en este punto z no va a tener un valor numérico. Y en este punto final, z va a tener el valor numérico que es toda la longitud. Y en este caso recordemos que esto lo definí como toda la longitud, ¿no? Y también esta longitud era W, o sea, el ancho. Entonces yo digo, pues aquí, en este caso faltaría poner Y, ¿no? Esta Y está situada en este punto y esta Y está situada en este punto. Por lo tanto, el valor numérico de esta Y va a ser igual a 0 aquí, y aquí va a ser de W, o sea, todo el ancho. Y en esta diferencial de X, o en esta variación, en esta delta de X, aquí lo vamos a poner lo que esto es delta de X. Delta de X aquí. Aquí tenemos que X va a ser igual a 0. Y aquí, en este X va a ser X más el delta de X. O sea, todo lo que tienes desde este punto a una pequeña diferencial de este punto. O sea, un pequeño tramito. Esto va a ser esto representa todo esto. Todo el ancho, todo el espesor de esta pequeña película. O esta envolvente, por así decirlo. Ahora, recuerdan que yo les mencioné, al final de la presentación anterior, yo les mencioné que había una ecuación importantísima en lo que es transferencia de cantidad de movimiento, que es esta. IJ va a ser igual a la presión por la delta de Kronecker, IJ, más la tau, IJ, más, en este caso, una densidad, velocidad I, velocidad J. Esto que están viendo en este lado, esto que están viendo aquí, les había mencionado que es la ecuación más importante de todas. Esta es la ecuación más importante de todas y que se tienen que aprender. Porque con esta ecuación vamos a realizar el balance de momentum. Bien, ahora, ya tenemos nuestro elemento de volumen de control. Ya sabemos cómo lo vamos a hacer. En este caso, o en la mayoría de todos los casos, siempre lo único que va a tener una variación muy mínima o un delta de X, delta de Y o delta de Z, depende de tu eje de referencia, pues siempre va a ser el espesor. El espesor es el que va a cambiar. Y todo lo demás, la longitud, el ancho, el diámetro, el radio, todo lo demás va a quedar igual. Bueno, de hecho, en coordenadas rectangulares, en este caso es el espesor, en coordenadas cilíndricas es el radio, y en coordenadas esféricas también. Eh, pero bueno, ya una vez que hicimos el elemento de volumen de control, vamos a realizar lo que es el balance de materia, perdón, el balance de cantidad de momento o cantidad de movimiento. Realizando el balance de momento. ¿Cómo vamos a realizar el balance de momentum? Muy sencillo, permítanme. Voy a cortar esto que está aquí. Corto. ¿Dónde quedó esto? ¿Dónde quedó? No creo que lo volveré a hacer. Vamos a hacerlo de nuevo.
Era x, aquí por así decirlo, x más delta de x. Y aquí era z igual a 0, z igual a l. Y aquí era y igual a 0, y igual a w. Ahora sí. Ahora vamos a ver cómo van a entrar las flechas. Una flecha entra en esta superficie y obviamente sale, ¿no? De esa superficie. Otra flecha va a entrar de este lado. Prácticamente vamos a bombardear todo este elemento de volumen de control en todas sus caras o en todas sus superficies. En este caso, fíjense, esta ecuación de aquí arriba nos mencionaba que esto que están viendo aquí, esta I es la dirección de transporte y esta J era la dirección de la velocidad. En este caso, para realizar este balance, pones este tensor y te preguntas, ¿cuál es mi dirección de transporte? Ah, pues mi dirección de transporte en este caso va a ser X. Ah, ¿y cuál es la dirección de la velocidad? Ah, pues es Z. Algo muy interesante es que esta no se va a tocar, ¿eh? Esta va a seguir siempre en todos los tensores, de todas estas líneas o estas flechas que estoy pintando. Este no se va a mover. Lo que sí se va a mover va a ser la dirección de transporte. Entonces, aquí tenemos nuestro tensor X, Z, y tenemos que dibujar otro tensor igual, X, un momento, pero, no, pero ya no va a ser X. Bueno, sí va a ser XZ, pero evaluado ¿en qué? En X más delta de X. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? ¿Por qué voy a poner que lo voy a evaluar en X más delta de X? Porque fíjate que aquí cuando entra mi tensor, estoy posicionado en X. Y aquí cuando sale mi tensor, estoy posicionado en un X más delta de X. Es por esa razón que yo lo pongo evaluado en X más delta de X. Es por esa sencilla razón. Ahora, ahora voy a poner este tensor de este lado, y le voy a poner, ¿en dónde lo voy a estar evaluando? En Z. Fíjate cómo aquí estoy entrando en Z, ¿eh? No estoy entrando en Y, estoy entrando en Z. Y voy a salir en Z. Mucho ojo con eso. Estoy entrando en Z, que es mi dirección de transporte. Y Z se va a quedar igual. O sea, en este caso Z se va a quedar igual. Y aquí va a ser Z, Z, evaluado en L. O sea, dirección de transporte Z, el otro Z dijimos que es la dirección de la velocidad. Esa jamás se mueve en estos tensores al hacer el balance de momentum. Jamás se mueve en los tensores, jamás. Fíjate cómo en todos los tensores está Z, 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 Z. Mi dirección de la velocidad no se mueve, se queda estática ahí, se queda fija. Lo único que estamos moviendo es la dirección de transporte. En este caso, la dirección de transporte, al meterlo con esta línea tensorial, es Z, y al salir es Z, pero evaluado en L. Esta rayita aquí, no sé cómo llamarla, pero si esta línea que está aquí, significa dónde lo estás evaluando. Ah, pues lo estoy evaluando en L. De hecho, hasta aquí lo podemos poner más específico, ¿no? Podemos ponerlo ZZ evaluado en Z igual a 0. Y esta lo podemos poner más específico. Z evaluado Z igual a L. Fíjate cómo ya lo estamos poniendo de manera más detallada, ¿no? Esto en X evaluado en X. Y en este X evaluado en X más delta de X. Ya fíjate cómo en esta superficie ya está un tensor. Ya tenemos estos tensores. Aquí está el tensor de esta superficie. En este caso es esta superficie. Fíjate que esta superficie es aquí donde lo evaluamos. Evaluamos también en esta superficie. Y falta evaluar esta superficie. Falta evaluar esta superficie.
¿Cómo evaluamos en esa superficie? Muy sencillo. Igual, aquí va a entrar otra línea tensorial y va a salir esta línea tensorial. ¿Qué nos indica esta línea tensorial? Otra vez, de nuevo, vamos a tomar nuestra pluma, vamos a escribir el tensor de esta manera. Y le vamos a poner dirección de transporte. En este caso sí es Y. Fíjate cómo ya no estoy moviéndome en el eje Z, ya me estoy moviendo en el eje Y. Poniendo como referencia de esta manera, ¿no? Que sería Z aquí, Y para acá, Y para acá y X para acá abajo. Entonces, si ya me estoy moviendo hacia Y, entonces dirección de transporte Y. La Z ni la muevo, ahí la dejo ahí. Le pongo evaluado en dónde. Pues en Y igual a 0. Y una vez que ya lo saque, salga de esta superficie, aquí es donde entra y va a salir. Recuerda que el balance es lo que entra es igual a lo que sale. Régimen transitorio, perdón, de estacionario. Y vamos a poner otra vez el tensor y le indicamos, ¿no? Pues se estaba moviendo el transporte en Y, Z ni lo muevo, y solamente indico que es Y cuando es igual a W. Listo. Y ya está, ahí está nuestro balance. Ahí está nuestro balance. Ahora lo que sigue es indicar qué se refiere cada una de estas cosas. En este caso, teníamos el XZ, el XZ evaluado en X. ¿Esto qué va a ser igual? El tensor XZ, pero evaluado en X más delta de X. Teníamos el XZ, XZ, ZZ y YZ. Ok. Tenemos también el tensor ZZ evaluado en Z igual a 0. Y tenemos también el tensor ZZ evaluado en Z igual a L. ¿A qué va a ser igual esto? Y también teníamos el tensor en YZ evaluado en Y igual a 0. Y el último tensor, que era YZ, evaluado en Y es igual a L. Fíjate cómo, te das cuenta cómo arribito ahorita que estoy platicando esto. Fíjate cómo en todas las superficies, aquí esta superficie le entró una línea vectorial y le salió una línea vectorial. En esta superficie lateral le entró una línea vectorial y le salió otra línea vectorial. Y en esta superficie roja, que la puse con este color, le entró una línea y le salió desde el otro lado otra. Fíjate cómo él entra y sale, entra y sale, entra y sale, en todas las caras de nuestro volumen de control. Y esto va a ser para todos los problemas de transferencia de energía, calor, perdón, energía, masa, momentum. Siempre va a ser así. El vector entra y sale de una cara o una superficie. Ahora, ¿qué decíamos? Teníamos que esto era igual a la presión por la delta de Kronecker, que en este caso es XZ. Recuerda que la delta de Kronecker aquí tenía una I y una J, que al final solamente le tienes que poner así del mismo orden, como lo tienes ordenado aquí, se lo tienes que pegar acá de este lado. Entonces, pues yo tengo XZ, y es igual a X y J es igual a Z. Perfecto. ¿Qué sigue? Pues mi tau, que también va a ser XZ. Perfecto. Más la densidad por la velocidad de X, ay, perdón, de X, primero es la I y después velocidad en J, que es Z. Perfecto. Ahorita vamos a ver cómo se van a ir simplificando. La presión, en este caso, por la XZ más tau de XZ más la densidad. Pero recordemos que esto es evaluado en X y esto que van a ver aquí, esto va a ser evaluado en X más delta de X.
más la densidad, que en este caso es velocidad en X, velocidad en Z. Ahí está, perfecto. Aquí también va a ser la presión, o sea, fíjate cómo estoy poniendo lo mismo en todos lados. ZZ más tau de ZZ más la densidad por la velocidad en Z por la velocidad en Z. Aquí voy a poner otra vez presión ZZ más la tau ZZ evaluada en L. Aquí era evaluado bueno, no era importante ponerlo, pero bueno, hay que aclararlo también. Siempre hay que aclarar en dónde lo estás evaluando y cómo. Aquí voy a poner de nuevo la presión delta de Kronecker, YZ, tau, YZ, más la densidad, en este caso es la ρ, la densidad por la Y, perdón, sub Y, Z. Y aquí también va a ser la presión delta de Kronecker de nuevo, YZ, más lo que es la tau, YZ, evaluado en L, más la densidad por la velocidad en Y la velocidad Z. Esto lo estoy haciendo paso a paso, pero créanme que en un examen no hago esto. Solamente analizo esta y ya se acabó. Estas últimas dos ya no las analizo. Pero como vamos pasito a pasito, no podemos dar dos pasos a la vez. Entonces vamos a ir aprendiendo sobre las piedritas. Bueno, aquí hay algo muy importante y que tengo que aclararlo. La delta de Kronecker va a tomar estos valores. La delta de Kronecker tiene IJ. Si I es igual a J, el valor va a ser igual a 1. Si I es diferente de J, el valor va a ser igual a 0. Entonces, estos valores, la delta de Kronecker solo puede tomar dos valores. Puede tomar el valor de 1 o puede tomar el valor de 0. Y de hecho así se le llama, delta de Kronecker. Entonces, habiendo dado esa explicación, vamos a ver qué valores toma la delta de Kronecker. Entonces, en este caso, Y es X, XZ. Pues son diferentes. ¿Qué pasa? Vámonos. Esto va a ser 0. Aquí también va a ser 0. Aquí va a ser 1. Aquí va a ser 1. Aquí va a ser 0. Y lo tacho todo. Fíjate cómo tacho todo. Lo cancelo todo. Porque también 0 por algo, pues 0. Pero en este caso solamente tacho aquí arribita. En esta ecuación solamente tacho la delta de Kronecker. Porque 1 por la presión va a ser la presión. Y en este caso nos va a quedar también lo siguiente. Vamos a analizar estas. En nuestras condiciones y restricciones, decíamos que la velocidad en z va a ser igual a 0, ¿no? De hecho, si quieren, me voy para que vean que sí lo puse. Condiciones y restricciones. Velocidad en z va a ser igual a 0. Velocidad en y va a ser igual a 0. ¿Y por qué? Ya se los había explicado, ¿no? De hecho, cuando lo puse, expliqué por qué le puse esos valores. Porque solamente se rige en el eje X, no en otras coordenadas. Entonces, si es igual a 0, cualquier cosa multiplicada por 0 me va a dar 0. Entonces, este término se va. Veo el mismo, se va también ese término. Es en z igual a z. Dice, pues este término no, porque si la dirección va en la velocidad z. Perfecto. Entonces, ese término se queda ahí. O bueno, es que también podemos definirlo de otra manera, ¿no? Perdón, este sí es z, perdón, pero pensé que era x. Este z va a ser igual a 0, igual de esta manera. Velocidad en y, velocidad en z. Esta también va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque la velocidad en y también lo definimos, ¿no? Fíjense cómo la velocidad en z, yo lo definí que es igual a 0, velocidad en y es igual a 0. Entonces, retomándolo,
Aquí arribita estaba la velocidad en z, pues es igual a cero. Entonces todo esto se me canceló a cero. Velocidad z también se me fue a cero. La velocidad en función de mi eje de referencia y, pues ahí no me importa. Solamente va x. Ni modo, cero, cero. Fíjate cómo se simplificó todo esto. Se volvió cero. ¿Qué es lo único que me quedó de cada ecuación? De esta ecuación me quedó esto. De esta ecuación me quedó esto. De este tensor solamente me quedó esto. De este otro tensor solamente me quedó esto. Y de este otro tensor, y esto, perdón, también la presión no se les olvide. Y de este otro tensor solamente me quedó esto. Pero, ¿qué les digo? Que si se puede simplificar todavía más se puede simplificar estas ecuaciones. ¿Por qué? Fíjense qué va a pasar. Fíjense qué va a pasar. Tau de YZ. Pero no habíamos dicho que la transferencia de cantidad de movimiento solo se rige en el eje X. Entonces, como aquí tengo tau de Y, le pongo cero. ¿Por qué? Porque la transferencia no se está llevando a cabo en el eje Y. Se está llevando a cabo únicamente y específicamente en el eje Z. Entonces, también tau de YZ es igual a cero aquí arriba. Tau de ZZ también se vuelve cero. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa que si se está llevando en el eje Z o que me lo estés definiendo ahí como que se está transfiriendo en el eje Z, porque yo sé y lo puse desde un inicio que se está transfiriendo en el eje X. Por eso sirven las condiciones y las restricciones. Entonces, en mi sistema no se lleva a cabo en el eje Z, solamente en el eje X. Y estas no las muevo, ahí las dejo porque sí se está transfiriendo en el eje X. Entonces, esta ecuación solamente me quedó esto. De esta ecuación solamente me quedó esto. Y fíjense como de esta ecuación solamente me quedó la presión. Y ven que les dije que estos dos no los analizaba. Porque al final y al cabo en estado estacionario, estas siempre se van a ir. Estas siempre se van a ir. Sin embargo, es muy importante que ustedes sepan esto, ¿eh? Porque dirán, qué pendejada, ¿por qué me enseñó esta chingadera entonces? Muy importante porque no siempre van a dar cero todas, ¿eh? No siempre. Depende de tus condiciones y tus restricciones que tú impongas o que el maestro te imponga. Dependiendo de eso, ahí todo va a cambiar, va a ser la diferencia, ¿eh? Entonces es muy interesante y muy bueno que entiendan esto, por qué salió. Entonces, rápidamente ya para acabar esto, le ponemos creando un balance de momento. Vamos a crear el balance del momentum. El balance de momentum, ya lo habíamos dicho. ¿Cómo es? De hecho, con respecto a los gastos, ¿no? Era el ahorro, que en este caso es acumulación. La acumulación va a ser igual. O sea, lo que tú estás ahorrando en tu casa va a ser igual a tus ingresos, o sea, en lo que entra, tensor que entra, menos tus egresos, ¿no? Económicos, que en este caso sería tensor que sale. Más la habilidad que tengas para generar dinero o traer dinero a la casa, eso se traduce en este caso como generación, sí, generación. Pero en este caso, como no estamos hablando de energía, perdón, como es momentum, se le llama fuerzas externas. Cuando es energía, sí se llama generación. Y también cuando es transferencia de materia. En este caso se llama fuerzas externas. Entonces, aquí está lo que es nuestro... Este es nuestro balance de momentum, en pocas palabras, con palabritas, ¿no? Es nuestro balance de momentum. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerlo. La acumulación, ¿qué es? Pues la acumulación va a ser la derivada parcial de la masa
por la velocidad con respecto al tiempo. Que en este caso recuerden que el momentum se definía de esta manera, ¿no? Una masa multiplicada por una velocidad, eso es el momentum. Una masa multiplicada su velocidad, que es lo que decía Newton, ¿no? No es lo mismo que quieras empujar un triciclo a empujar un camión, un tractor. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque afecta su masa. Entonces es lo que decía Newton, no es lo mismo, pero es similar. Entonces, ya ponemos la acumulación, que es la tasa de cambio del momentum con respecto al tiempo. Ojo, por eso la puse derivada parcial, porque yo estoy considerando que se va a llevar en todas las direcciones, en el eje X, en el eje Y, en el eje Z. Por eso le puse la derivada parcial y no la derivada ordinaria que ustedes conocen, con la derivada normal que ven en cálculo diferencial integral. Esto le puse derivada parcial por esa razón. Ahora, tensores que entran. ¿Cuáles son los tensores que entran? Pues este, entra el tensor XZ, XZ con respecto a X. Y sale el tensor XZ, X más delta de X. Ahora, aquí va a ir multiplicada por un área, ¿eh? Ojo, aquí vamos a entrar con complicaciones, pero ahorita vamos a ver que no es tan complicado. Tensor que entra menos tensor que sale por el área. Ahí está. Vamos a ver el otro. Más tensor que entra, tensor que sale. En este caso sería el tensor ZZ, ZZ, cuando Z es igual a 0. Menos el tensor ZZ, evaluado en Z. Ay Dios. Evaluado en Z igual a L. Por un área. Más las fuerzas externas, que en este caso sería ¿qué? Pues la fuerza de gravedad, ¿no? La masa por la gravedad por el coseno de beta, del ángulo en el cual esté aplicado. Y ya, ese es tu balance. Ahora, ¿cuál va a ser esa área? Vámonos, regresémonos al esquema. El tensor XZ, ¿en qué superficie está entrando? En esta superficie azul, ¿no? En esta superficie azul, está entrando el tensor. ¿Cómo calculo el área de esa superficie azul? Pues longitud por el ancho. Y esto me va a dar el área de la superficie azul. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahora, ¿cómo calculo el área donde está entrando el tensor ZZ? Pues le puse azul igual, pero vamos. Rayos, está bien. Vamos a hacerlo más pequeño. Fíjense que aquí, para no perder tanto tiempo, ya no voy a poner nada así. Fíjense aquí, estoy coloreando otra vez, encima, así, mal hecho, pero bueno, con color verde. ¿Cómo calculo esa área? ¿Cómo calculo esa área? Pues va a ser el espesor, o sea, el espesor por el ancho, que es W, dW. Que en esto, que el ancho o el espesor sería delta X al final de cuentas, ¿no? Porque estamos en un volumen de control. Entonces, quitamos eso y le ponemos delta de X, ¿ya ven? Ahí está. Delta de X, W. Entonces, pasando esos conocimientos, vamos a hacer lo mismo. Ponemos derivada parcial de la derivada parcial de la masa por la velocidad con respecto al tiempo. Esto va a ser igual a, vamos a ponerle esto que estamos viendo aquí, dijimos que W por L.
va a ser esto, xz evaluado en x. Es que sería mucho trabajo. No quiero perder más tiempo. Nada más le voy a poner aquí LW. Y de este lado le voy a poner lo que acordamos, ¿no? Delta de x por W. Delta de x por W. Esto es lo que se va a multiplicar. Y la masa, en este caso la masa que era, ¿no? Todo lo tenemos que poner en términos de propiedades intensivas. Entonces la densidad se define como la masa entre el volumen. Entonces, en este caso, la densidad por volumen va a ser igual a la masa. Entonces, ya en términos intensivos, solamente vamos a poner esto. Vamos a eliminar esto que estás viendo aquí, para hacerlo más simple. Oh, rayos, más grande, más grande. Y vamos a poner esto. Densidad por volumen, eso va a ser la masa. Y vamos a eliminar esto. Vamos a hacerle este palito así para que sepas que es densidad. Perdón, esa masa no está aquí. Por el coseno de beta. El ángulo beta. Ahí está. Vamos a ver. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó hasta acá, no? Me queda poco espacio. Bueno, ya está. Ahora, ¿cuál es el volumen? ¿Cuál es el volumen? En este caso, el volumen del elemento de volumen de control, este que está aquí arriba, se calcula de la siguiente manera. El volumen del elemento de volumen de control va a ser igual al espesor multiplicado por la longitud y por el ancho. Imagínate que eso fuera metros, metros y metros, me dan metros cúbicos, unidades de volumen. Perfecto. Entonces ya está. Volumen del elemento de volumen es el volumen del elemento de volumen de control va a ser igual al espesor por la longitud por el ancho. Perfecto. Entonces ya está. Eso es nuestro volumen de elemento de volumen de control. Todo lo vamos a dividir entre ese volumen, el volumen del elemento de volumen de control. ¿Cómo quedaría esto? Quedaría como la derivada parcial de la masa por la velocidad entre el tiempo, y esto va a ser igual a el tensor, que en este caso, vamos a hacer algo muy interesante aquí, fíjense lo que va a pasar. Vamos a poner este menos, vamos a sacar un menos de este tensor, pues sí, de esta resta, vamos a sacarle al menos, y lo que va a pasar es que esto va a quedar de esta forma. xz, x más delta de x, menos xz, x. Y como todo esto lo voy a dividir entre mi volumen, aquí va a ser 1 delta de x LW. Y aquí va a ser LW entre delta de x LW. Perfecto. Seguimos. Ahora lo sumamos, nuestro tensor. En este caso volvemos a hacer lo mismo. Vamos a sacar el menos de aquí. Y esto quedaría de esta manera.
ZZ evaluado en L menos el ZZ evaluado en 0, ¿no? Por así decirlo. Por delta de X a W, y esto lo voy a dividir entre delta X LW. Perfecto. Seguimos. Más, más la densidad pero recuerden que este volumen que está aquí, pues al fin y al cabo es el volumen del elemento de volumen de control, ¿no? Y como lo estoy dividiendo todo entre el volumen, pues nada va a quedar coseno de beta. Seno de beta. Y ya, vamos a ver qué va a pasar. Fíjense lo que va a pasar. En este momento es aquí donde digo, aplicando estado estacionario. Aplicando un estado estacionario. ¿Qué va a significar eso? Que esto que estás viendo aquí se va a hacer cero. ¿Por qué? Porque me está diciendo que aquí va a haber una variación con respecto al tiempo, pero en el estado estacionario no hay variaciones con respecto al tiempo. Toda propiedad va a quedar igual con respecto al tiempo. Entonces lo que va a pasar de este lado es que se va a volver igual a cero. Y aquí, como voy a hacer tender el delta X, lo voy a tender a cero, o sea, no va a ser cero, va a ser casi cero, pero no cero, por así decirlo. Vamos a tener esto, cero va a ser igual a menos, vamos a ponerlo de otro color, 0 va a ser igual a menos, fíjate cómo voy a poner ahora sí la derivada normal, la derivada con respecto a x de mi tensor de xz. Más, ¿qué estaba pasando a este lado? Fíjate cómo aquí, esta se va, esta se va, esta se va, solamente me queda dividido entre L. Entonces me va a quedar este tensor, que al final, fíjate qué va a pasar. Este tensor ZZ estaba aquí, ¿no? ¿Y qué era lo único que nos quedaba? Pues las presiones. Las presiones son las únicas que nos quedaban. Entonces va a ser la diferencia de esas presiones, que era lo único que nos quedaba, era lo que equivalía a cada uno de esos tensores, va a ser de la siguiente manera. Va a ser la presión evaluada en L. La presión evaluada en L menos la presión evaluada en cero. Ahí está. Y ahora solamente nos va a quedar dividido L. Entre L. Y vamos a sumarle la densidad por el coseno de beta. Y ya, eso era todo. Ahora, ¿a qué equivalía este tensor que teníamos de este lado? Ah, pues muy sencillo. Equivalía a tau de xz. Ahora se preguntarán, ¿por qué me aferré a acomodar esto de esta manera? O sea, que esto fuera x más delta de x. Porque fíjate que si yo tiendo el delta de x a cero, esto se va a hacer cero y prácticamente esta x va a ser igual a esta x. O sea, va a ser evaluado casi en el mismo punto. Casi en el mismo punto. Entonces eso colapsa, ese sistema colapsa y termina quedando esto, el tensor evaluado en xz, de manera muy general. Entonces, esto lo puedo cambiar
puedo cambiar ese xz y le pongo tau de xz, porque es a lo que equivale ese tensor al final de cuentas. Y simplificando todo esto, me queda, vamos a pasar todo multiplicando por menos, derivada, o podemos pasarlo de otro lado también, de xz va a ser igual a menos la presión L menos la presión 0 dividido entre L más la densidad por el coseno de beta. El coseno de beta. Y pues ya, ahora sí. Es así como nos queda nuestra ecuación. Fíjense. Listo. Oh, rayos. Maldito. Vamos. Es así como nos queda nuestra ecuación, por así decirlo. Las presiones son presiones no modificadas, ¿eh? Sin embargo, muchas veces no se los piden. Entonces no les voy a decir cómo se pueden modificar las presiones, como presiones hidráulicas modificadas. Sin embargo, lo único que vamos a hacer ahora es encontrar el perfil de velocidades. El perfil de velocidades se encuentra de la siguiente manera. Fíjense. Ya nada más, ya para terminar, es encontrando el perfil de velocidades. Vamos a hacerle negativo. Vamos a hacerle suma acá. Encontrando. De velocidades. Vamos a hacer... Vamos a ver dónde dejé velocidades. Tengo que irme hasta atrás de mi ecuación. Vamos a irnos hasta abajo. Vamos a agarrar todo esto que estamos viendo aquí. Vamos a tomarlo. Vamos a ponerlo en la biblioteca. No se quedó este lado. Ahí está, ahora sí. Imagen. Sí, esto. Así se hace. Ahora sí. Pues ya. Lo único que vamos a hacer es aplicar la ley de Newton. Aplicando ley de Newton. Ley de Newton. Aplicando ley de Newton. ¿Cuál es la ley de Newton? Ya se las había explicado la otra vez. Tau de xz va a ser igual a menos mu, viscosidad dinámica, por la derivada de la velocidad en x con respecto a x. Bueno, en este caso, ¿no? Por la transferencia que está llevando a cabo, pues va a ser esta ecuación. Ahora, para poder sustituir la ley de Newton, aquí tengo un diferencial de x. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer en este caso es mandar la diferencial de x del otro lado para solamente tener una diferencial de mi miembro izquierdo. Que en este caso sería la diferencial de tau de xz va a ser igual a menos la presión LL menos la presión inicial
con respecto a L, diferencial de X, más la densidad, el coseno de beta, por la diferencial de X. Y pues aquí ya muy fácilmente podemos aplicar las integrales. Fíjense cómo aplicamos integrales. Y en este caso, tenemos tau de xz va a ser igual a menos la presión en L menos la presión inicial. En este caso está con paréntesis, dividido en L, X, más la densidad, el coseno de beta, rayos, coseno de beta por X, por X. Y vamos, como todo, siempre vamos a ponerle una constante, ¿no? Porque recuerden que esas integrales no son integrales definidas, son indefinidas. Entonces ahora lo que hay que hacer es, esta tau de xz, pues nada más, ya sé que eso equivale a la ley de Newton, de la velocidad, con respecto a x. Y va a ser lo mismo, vamos a poner lo mismo, presión en L menos presión inicial, es L, vamos a poner x aquí, más la densidad, por el coseno de beta, x más C1. Ahora lo que vamos a hacer después de eso es, vamos a pasar este diferencial de x del otro lado, de manera que nos quede de esta forma. Mu diferencial de la velocidad en x va a ser igual a menos la presión en L menos la presión en 0, L delta de x, aquí tenemos una x, ojo, más la densidad por el coseno de beta, x delta de x, más C1 por delta de x. Si aplicamos otra vez las integrales, fíjense cómo vamos a aplicar de nuevo integrar en cada uno de estos casos, nos queda lo siguiente, nos queda que menos mu por la velocidad en x, dejé bajo, ahí está, la velocidad en x, va a ser igual a menos la diferencia de presiones dividido entre una longitud L, esta va a ser x al cuadrado sobre 2, más la densidad, el coseno de beta elevado al cuadrado sobre 2, otra vez, sobre 2, más C1x. Y podemos pasar esta mu dividiendo, o es junto con su signo. Entonces quedaría el perfil de velocidades como sigue. Bx va a ser igual a menos por menos va a dar más. O sea, puedo multiplicar por menos toda la ecuación para que sea más sencillo. La presión en la longitud L, presión al inicio, entre 2 veces mu por L por x cuadrada, más la densidad, el coseno de beta, de x cuadrada, 2 veces mu, más C1, aquí faltó más C2, perdón, más C2. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Estamos, ajá, perfecto, estamos bien. Ah, no, pero aquí no es menos, es más. Perdón, no es más, es menos. Densidad.
Y es, también aquí es menos, rayos. Menos, y aquí también va a ser menos x menos C2. Al final no da igual si es, porque al final son constantes, ¿no? Entonces tenemos esto. ¿Qué pasó con la viscosidad dividida entre C1? Pues constante entre constante me da otra constante. Y queda de esta manera la ecuación. Este es nuestro perfil de velocidades. De manera general, ¿no? De manera general. ¿Qué es lo que vamos a hacer para que este perfil de velocidades quede específicamente, pues, para este problema? Pues las condiciones de frontera son esenciales. Y tenemos condiciones de frontera muy interesantes. Cuando X, o sea, en el eje X, cuando la condición de frontera tiene todo el espesor, lo que va a pasar aquí es que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, perdón, al tiempo, a la posición va a ser máxima. Y cuando X es igual a cero, la velocidad va Disculpa, a ser cero. Sí, dígame. creo que te faltó un signo en PL menos P0, ¿no? No, porque ya lo dividí, perdón, ya lo dividí. Ya lo multipliqué todo por menos. Ok. Bueno, bien, gracias. Sí, sí, está bien. Gracias. Recordando que las constantes no es importante que le cambiemos el signo, porque al final pues son constantes. Y eso también lo veíamos en ecuaciones diferenciales. Ya teniendo las condiciones de frontera, pues vamos a aplicarlas. Entonces, lo que hacíamos en ecuaciones diferenciales es, a partir de lo que te están indicando aquí, tú tienes que sustituir. En este caso dice que la velocidad es igual a cero, siempre y cuando x sea igual a cero. Entonces, lo único que va a sobresalir es C2. Esa es tu primera condición. Es la primera condición. ¿Por qué? Aquí estamos viendo que aquí hay una X, aquí está otra X, y aquí está otra X, y como lo vamos a sustituir con cero, pues cero, 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 y esta va a ser cero, pues nada más queda C2 es igual a cero. Y también vamos a tener otra, es la que vamos a detallar, la que va a estar más detallada, que va a ser la velocidad en X, pero como nos hablan de la derivada de la velocidad con respecto a la posición, nosotros ya teníamos una ecuación, que en este caso era esta, si se dan cuenta, la derivada de la velocidad con respecto a la posición. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar la derivada de la velocidad con respecto de la posición. Esto va a ser igual a menos PL menos P0, todo esto dividido entre L. Bueno, se vuelve a ver más. Y va a ser mu de este lado. Mu X. Es algo complicado estar haciendo esto. Subir y bajar. X, densidad coseno de beta X. Densidad coseno de beta X. Todo esto entre medio. Densidad coseno de beta X y le cambia el signo. Perfecto. De mu más C1 sobre mu. Más C1 al final. Ahí está. Listo. Entonces aquí te decía, ya que tenemos esta ecuación, que la saqué de allá arriba, como pueden ver, lo que hacemos es, dice, la derivada de la velocidad con respecto a la posición X va a ser igual a cero. Entonces esto va a ser cero. Y te dice, y donde veas X, le pones la delta.
delta, delta. Y aquí le puedo hacer una manipulación algebraica, le puedo meter un L aquí abajo y un L aquí arriba. Al final no la estoy alterando. Y ya, lo único que voy a hacer es pasarlas del otro lado con su respectivo signo, que en este caso sería densidad. Cárgate, cárgate. Coseno de beta, L, mu por L. Estaba con signo negativo, pasó con signo positivo del otro lado. Ahora esta va a pasar con signo negativo. Presión en L, presión inicial. Todo esto dividido entre mu por L. ¿Y esto qué va a ser igual? A C1. Y aquí está tu segunda condición. Tu segunda condición. Tienes tu primera condición, tienes tu segunda condición. Ahora lo que vas a hacer es agarras tu ecuación general y sustituyes tus constantes, que es la velocidad en X, va a ser igual. A ver si lo puedo poner. La velocidad en X va a ser igual a la presión inicial, final. A ver si lo puedo cortar. Y a todo esto, añadir a la biblioteca. Va a ser todo esto más C1, que sería la longitud por la densidad por el coseno de beta por mu por L más por X menos la presión, la presión en el punto L, en el punto inicial, esas diferencias de presiones entre mu por L por X y más C2, pero más C2 es igual a 0, recordemos, ¿no? Entonces, de manera muy general, ya tenemos esta ecuación que están viendo aquí. Esta es la ecuación que es, en pocas palabras, el perfil de velocidades. Obviamente, este perfil de velocidades que están viendo en esta ecuación, se puede simplificar porque estamos viendo que aquí hay mu por L y 2m. Aquí podemos hacer también lo mismo, L arriba, L abajo, y se puede simplificar. L aquí arriba y L aquí abajo. Pero como ya me tardé un buen, ya no lo voy a simplificar, pero se puede y vamos a llegar a una expresión muy, 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 muy simple. Sin embargo, pues lo interesante ahorita en este punto, y hasta aquí va a quedar la clase, es que ya vimos cómo se hace el balance y cómo se generan este proceso para encontrar el perfil de velocidades. En este caso aquí está, solamente falta simplificarlo. Y el jueves vamos a simplificarlo y vamos a obtener los demás datos. ¿Cuáles son los demás datos que nos piden? Por ejemplo, vamos a ir de este lado y vamos a ver qué otros datos nos piden. Nos están pidiendo que encontremos el perfil de velocidades, ese ya lo encontramos, solo falta simplificarlo. Vamos a encontrar el perfil de esfuerzo de corte, ese falta. Vamos a encontrar la velocidad media, flujo másico y volumétrico, el Reynolds, perdón, y la fuerza total en la pared mojada. Esto lo vamos a ver el jueves, que nada más es puro formulazo, pero pues hay unos cuantos detalles, ¿no? Para que se cumplan las condiciones. Y pues en este caso, pues sería todo. Ya llegamos al final de esta clase, que era lo importante, era encontrar el perfil de velocidades como tal, que aquí está. Aquí está el perfil de velocidades. Y pues sería todo. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. ¿Todo bien?
¿Siguen ahí, chicos? Sí, bueno, por mi parte sí, todo bien, todo claro. Perfecto. Pues muchas gracias por conectarse a todos. Nos vemos el jueves y pues nada, gracias. Gracias a ti. Al contrario, muchas gracias a ti. Gracias a ti.